Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Flores y les explicaré todo referente a los triángulos rectángulos. Comencemos. Acá tenemos una figura de un triángulo rectángulo donde podemos observar su característica principal, que es un ángulo recto cuyo ángulo es del 90 grados, ¿no? Acá tenemos que este ángulo de 90 grados lo vamos a denominar con una A mayúscula y los demás ángulos, que sería una B mayúscula y una C mayúscula, ¿ok? También podemos ver las partes de este triángulo, como ser este cateto menor y un cateto mayor. Y finalmente lo que es la hipotenusa, ¿no? Que lo vamos a denominar con A. Aquí tenemos A como hipotenusa, B minúscula como un cateto y una C minúscula como otro cateto. Pero antes, para poder resolver estos ejercicios, es necesario tener conocimiento de algunas pequeñas fórmulas que las veremos a continuación, como ser ángulos, catetos e hipotenusa. Por ejemplo, en el caso de ángulos, tenemos esta fórmula que dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C forman una sumatoria de 180 grados. Es decir, que una característica de un triángulo siempre va a ser que sus ángulos van a sumar 180 grados, ¿ok? Pero un dato ya tenemos conocido que es el de 90, entonces podemos decir también que en el caso de triángulos rectángulos, B más C sea igual a 90 grados, ¿no? También debemos saber un concepto de lo que es el seno, que está representado o la igualdad de un cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto. Y también de un coseno, que sería un cateto adyacente sobre hipotenusa. Nosotros debemos enfocarnos en un lado, por ejemplo, si nosotros nos enfocáramos en B, si dijésemos, hallemos el ángulo de, perdón, el seno de B, pues sería cateto opuesto, tendríamos que mirar al frente, que sería B minúscula, sobre hipotenusa, que sería A mayúscula. Y así nosotros debemos enfocarnos de cada lado. También debemos saber lo que es la tangente, que nos va a ayudar también bastante, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y finalmente, algo muy interesante y muy importante también, la famosa fórmula o el teorema de Pitágoras, ¿no? Que aquí está representado como a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los catetos, cada uno elevado al cuadrado, ¿no? Que sería b más c. También, aparte de hallar todo lo diferente del triángulo, vamos a hallar el área de un triángulo rectángulo, que es igual a cateto por cateto, los catetos que en este caso van a ser B por C, dividido entre 2. ¿Ok? Ya que hemos visto un poco de teoría, un poquito, vámonos a resolver ejercicios, ¿no? En este caso, en este primer ejercicio tenemos solamente dos datos. Acá está nuestro triángulo rectángulo y solo tenemos un ángulo que sería de B, de 62 grados 30 minutos, y la hipotenusa que tiene un valor de 4 metros. Nosotros debemos hallar los catetos B y C y el ángulo C, además del área. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Primero, podemos encontrar el ángulo de C. ¿Por qué? Porque recordemos que la sumatoria de los triángulos nos deben dar 180. Por ende, yo sé que tenemos A, ¿por qué? Porque A es igual a 90 grados, ya que es un triángulo rectángulo. También tengo B, que es de dato. Entonces, tengo una sola incógnita que sería C. Entonces, despejamos C, quedando de esta forma, ¿no? A y B van a pasar a restar al otro miembro, quedando C es igual a 180 menos A menos B. Vamos a reemplazar y decimos que C va a ser igual a 180 menos 90, que es el ángulo de A, menos 62 grados 30 minutos, que es el ángulo de B. Finalmente, quedando como resultado el ángulo de C de 27 grados 30 minutos. Muy bien, ya hemos encontrado todos los ángulos. Ahora vámonos a los lados del triángulo. Bien, vamos a encontrar B y C. En este caso, para poder encontrar B y C,
podemos guiarnos por varias maneras. Podemos hallar el seno, el coseno, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos todos los ángulos, entonces podemos hallar el seno de B, el seno de C y demás, ¿no? En este caso, voy a agarrar a B, voy a ponerme en este punto, voy a analizar en este punto y voy a decir, a ver, ¿qué puedo encontrar con seno de B? Si yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Aquí entonces yo me voy a este lado y digo, a ver, seno de B, dice que es cateto opuesto. Ah, cateto opuesto sería B, el que está al frente. ¿Y la hipotenusa quién es? Ah, es el lado más largo, entonces sería B sobre A, que sería el seno de B. Entonces, nosotros nos damos cuenta que aquí, nosotros tenemos B, sí. ¿Tenemos B? No, pero tenemos A, sí. Entonces, gracias a esta pequeña fórmula del seno, nosotros podemos obtener B. Vamos a despejar B y decimos, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro miembro. Y como es una igualdad, se puede dar la vuelta y tenemos que B es igual a A por seno de B. Vamos a reemplazar los valores. Entonces va a quedar B es igual a 4, porque A es igual a 4, por seno de B. Y B, ¿cuánto es el ángulo de B? 62,30 minutos. Entonces multiplicamos y resolvemos. Acá tenemos que B es igual a 3.548 metros. Eso había sido este cateto, el valor de este cateto, ¿no? Y recordemos también que cuando trabajamos con ángulos, nosotros debemos configurar nuestra calculadora en grados, ¿no? Debemos fijarnos que no esté en radianes. Ahora sí, vámonos a encontrar, ya hemos encontrado B. Ahora encontremos C. ¿Cómo podemos encontrar C? También de la misma forma. Nosotros podemos estar aquí fijándonos desde esta perspectiva del ángulo de B. Entonces digo, a ver, quiero hallar C. ¿Cómo podría hallar C? Me fijo en las fórmulas que tenemos. Seno ya hemos utilizado. ¿Y qué tal con el coseno? A ver, coseno dice que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, cateto adyacente sería C, hipotenusa sería A. Ah, entonces aquí sí podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque ya podemos obtener este valor. Coseno de B había sido cateto adyacente C sobre A, ¿verdad? Entonces yo tengo B, sí. ¿Tengo C? No. ¿Tengo A? Sí. Entonces tengo una sola incógnita. Voy a despejar. Una vez despejada, tenemos de esta forma. C va a ser igual a A, esto pasa a multiplicar por coseno de B. Reemplazando, A vale 4 por coseno de B, que vale 62 grados 30 minutos. Nos da como resultado 1.847 metros. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos todos los lados del triángulo. Ahora que nos toca hallar el área. Y sabemos que el área de un triángulo es igual a cateto por cateto, en este caso B por C, dividido entre 2. Estos son los triángulos rectángulos. Y decimos, reemplazamos, ¿tenemos B? Sí. ¿Tenemos C? Sí. Entonces solamente nos toca reemplazar. 3,548 metros por 1.847 metros dividido entre 2 nos da un resultado de 3,27 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque metro por metro, metro cuadrado. Y finalmente hemos hallado todo lo relacionado a este triángulo, ¿no? Y con solo 2 datos nosotros podemos encontrar una variedad de resultados, ¿no? Vámonos con el otro ejercicio que es también un triángulo rectángulo, pero esta vez ya no tenemos ningún ángulo, solamente los dos lados de los catetos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Nosotros podemos ver que para poder hallar un ángulo me debo ir a una de las fórmulas trigonométricas, ¿no? En este caso puede ser seno, coseno o tangente. En este caso, para yo poder hallar un ángulo, debo fijarme qué valores tengo. Tengo los dos catetos. Y seno no lo podría utilizar. ¿Por qué? Porque ahí está en función a la hipotenusa y yo no tengo el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿será coseno? Tampoco, porque también está en función a la hipotenusa. ¿Será tangente? Veamos. Vamos a ver, vamos a hallar el ángulo de B. Si yo utilizo tangente, fíjense ahí, tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces voy a hacer tangente de B,
va a ser igual a B sobre C. ¿Por qué? Porque acá, si yo me fijo acá, va a ser cateto opuesto, que sería B, ¿no? El del frente. El cateto adyacente sería C. Entonces, B sobre C. Vamos a reemplazar estos valores porque los tenemos, B y C. Sería 14 sobre 18. Hacemos la división correspondiente y nos saldría 0,778. Ahora, pero yo no quiero este valor, yo quiero un ángulo, quiero B. Entonces, acá está al ladito la tangente, ¿verdad? Entonces, para poder despejar B, vamos a pasar esta tangente como una tangente inversa, ¿ok? En sus calculadoras podrían ponerle Shift, tangente, y le sale esta expresión, ¿no? Y de acá le dicen por, ¿no? El valor que hemos hallado, que sería 0,77. Hay que hallar la inversa de la tangente de 0,778. Y nos resulta un valor de 37,87. Pero nosotros queremos ángulo y esto no está representando en valores de ángulos. Entonces ustedes también con su calculadora apretan en la figurita de grados y les va a salir, ahí está, la expresión en grados, ¿no? En ángulo. Por ejemplo, entonces este valor sería igual en grados a 37 grados 52 minutos 29,94 segundos. ¿Ok? Ahora, ya hemos encontrado un ángulo. Genial. Y sabemos nosotros que si yo tengo A, que es 90, y yo tengo B, puedo hallar C. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos los ángulos es 180. Voy a despejar C, nos va a quedar como en el anterior caso, 180 menos A menos B. Vamos a reemplazar 180 menos 90 grados menos el valor de B que hemos hallado en grados. Fíjense que todos están en grados. Y hacemos una sumatoria algebraica, ¿no? Con las de esta en este caso, y nos resulta que el ángulo de C había sido 57 grados 07 minutos 30,06 segundos, ¿no? Genial. Ahora ya hemos encontrado todos los ángulos. Ahora nos falta la hipotenusa. ¿Y cómo podemos hallar la hipotenusa? Ya hemos visto seno, coseno, ahora hemos visto tangente, pero también podemos hallar la hipotenusa con un teorema muy famoso, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. Ahí está. Y dice que a cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto B al cuadrado más el cateto C al cuadrado. Muy bien, como yo tengo B y tengo C, solo me queda despejar A, que este cuadrado va a pasar como raíz al otro lado. Y voy a reemplazar los valores, que sería B, 14 al cuadrado, más C, que sería 18, 18 al cuadrado. Entonces A va a ser igual a 28,803 metros. No, ese había sido el valor o la longitud de la hipotenusa. Genial, ya hemos encontrado los ángulos y los lados. Vámonos a hallar el área del triángulo. Y sabemos que el área del triángulo es B por C dividido entre 2. Como tengo B y tengo C, reemplazamos 14 metros por 18 dividido entre 2, nos da un resultado de 126 metros cuadrados había sido el área de este triángulo. Muy bien, ya hemos visto este ejemplo. Vámonos al siguiente, que también es otro triangulito, pero esta vez tenemos como dato lo que es el cateto B y también lo que es la hipotenusa A. Vamos a encontrar el ángulo de B, que sería seno, es igual a cateto puesto sobre hipotenusa. Y el seno de B va a ser igual a, por ejemplo, acá está B, B, que sería cateto opuesto sobre A, que sería la hipotenusa, ¿no? Ahí está. Entonces, B sobre A, vamos a reemplazar los valores, que B es 4,7 y A, que es 5,3, nos da un valor de 0,0886. Pero yo no quiero este valor, yo quiero el ángulo de B. Entonces, como este seno está ahí, ¿no? Nosotros pasamos con arco seno o la inversa de seno, que sería, y entre paréntesis, el valor de 0,008.
6, dándonos un valor de 62,472, ¿no? Recordemos que también nuestra calculadorita debe estar configurada también en grados. Pero este valor yo no lo quiero así, yo lo quiero en grados, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer es colocarlo en grados. Que en este caso apretamos también el botoncito donde están los redonditos, que significa grados, y nos va a dar este valor, ¿no? Que es de 62 grados, 28 minutos, 22,49 segundos. Vámonos con el ángulo de C. El ángulo de C, como ya tenemos el ángulo de A y el ángulo de B, por ende tenemos el ángulo de C, ya que la sumatoria debe ser 180. Vamos a despejar y A y B van a pasar a restar. Vamos a reemplazar A, que es 90, y B, que es 62 grados, 28 segundos, 22,49 segundos, mejor dicho. Al hacer eso, nos da un resultado de 27 grados, 31 minutos, 37,51 segundos. Ese había sido el ángulo de C. Ahora vámonos con el cálculo del cateto C, que es lo que también nos falta. El cateto C, ¿cómo lo podríamos hallar? Nosotros podemos hallar de diferentes maneras, es de acuerdo a su imaginación, es de acuerdo también a los datos que tienen, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen B y tienen A. Podrían utilizar el teorema de Pitágoras. También tienen el ángulo de B, también tienen el ángulo de C, pueden hallar seno, coseno, ¿no? Dependiendo también que esté ahí en función de C, ¿no? En este caso voy a utilizar el teorema de Pitágoras porque me resulta mucho más sencillo. Entonces, yo sé que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Voy a despejar C. Entonces, este B que está aquí sumando va a pasar a estar al otro lado. Como es una igualdad, yo le puedo dar la vuelta, ¿no? Y se queda así, pero yo no quiero C cuadrado, yo solo quiero solo C. Por ende, pasa como raíz al otro miembro, ¿verdad? Vamos a reemplazar y decimos que C va a ser igual a la raíz de A cuadrado, que sería 5,3, menos B cuadrado, que sería 4,7 al cuadrado. Realizando operaciones, nos resulta que el cateto C había tenido una dimensión de 2,449 metros. Perfecto, ya hemos hallado todos los ángulos, tenemos todos los lados. Por ende, podemos encontrar finalmente el área del triángulo, que es igual a B por C dividido entre 2. Tenemos B, sí, 4,7, y C lo acabamos de hallar, que es 2,449. Dividido entre 2 nos da un área de 5,755 metros cuadrados, ¿no? Y así tenemos todos los resultados referentes a este triángulo. Vámonos al siguiente triángulo y último, que sería este de acá, que tenemos un ángulo C en este caso y también el valor de la hipotenusa. Lo que tenemos que hallar es B y, bueno, los catetos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues nosotros vamos a hallar primero el ángulo de B porque es mucho más sencillo, ya que sabemos que la sumatoria de todos los triángulos es 180, pero también habíamos visto esta pequeña formulita, ¿no? Que también podemos decir que B más C es igual a 90, directo, ¿no? Es mucho más cortita. Entonces podemos despejar aquí B, que va a ser 90 menos C, 90 menos 29, que es el valor de C, ahí está. Nos resulta que el ángulo de B es 61 grados. Muy bien, ya tenemos todos los ángulos. Vámonos a hallar los catetos de B y C. Para ello yo me voy a ayudar con el seno, ¿no? Vamos a ver desde la perspectiva de C, porque ese es el dato que tengo, aunque también tenemos el de B, pero también se puede utilizar el de C. Vamos a ver desde esta perspectiva. Entonces, si yo veo desde acá, digo, a ver, seno, va a ser cateto opuesto. Entonces voy a fijarme el del frente, que sería C. Y sobre hipotenusa, que sería A. Entonces C sobre A. Ahora, yo quiero C, ¿verdad? Yo quiero C. El cateto C. Lo que hacemos es
lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. Y como es igualdad, se puede dar la vuelta, ¿no? Entonces va a quedar C es igual a A por seno de C. Voy a reemplazar los valores que tenemos, que en este caso es C, va a ser igual a 57.7 por seno de 29 grados, que es C. Haciendo operaciones, nos resulta que C es igual a 27.973 metros. Ese es el valor o la longitud de este cateto C. Ahora vámonos con el cateto B. ¿Cómo podemos hallar el cateto B? Vamos a ver desde la perspectiva otra vez desde C. Entonces, ¿dónde entra en juego B? Si yo aplico un coseno, pues entraría en juego B, ¿no? Porque es el cateto adyacente de C. Entonces digo, coseno de C va a ser igual a cateto adyacente, que sería B, sobre hipotenusa, que sería A. Ahí está. Voy a reemplazar, perdón, voy a despejar lo que es B, quedando de esta manera. A, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y va a quedar B es igual a A por coseno de C. Voy a reemplazar esos valores, que en este caso sería B es igual a 57.7, que sería A, por coseno de C, que sería 29. Nos da un valor de 50,465 metros. Muy bien, ya tenemos todos los ángulos y tenemos todos los lados del triángulo. Por ende, y finalmente, debemos encontrar el área de este triángulo, que va a ser igual a B por C, que es cateto por cateto, dividido entre 2. Entonces, el área de este triángulo va a ser igual a, yo tengo B, sí, acabamos de hallarlo, 50,465 por C, que es 27.973, que también lo hallamos dividido entre 2. Nos resulta un valor de 705,841 metros cuadrados. Es el área de este triángulo. Como pudieron observar, los triángulos rectángulos son bastante sencillos, solamente es cuestión de interpretar y también de conocer estas funciones trigonométricas, como es el seno, coseno, tangente, y también a la famosa fórmula de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Ha sido todo un gusto. Saludos.